Buenos días a todos, doctor Alejandro. Puedes comenzar. Buenos días, profe, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo, bueno. Muchas gracias a la asistencia a todos. Mi nombre es Alejandro Galeano, soy residente de Medicina Interna. Y de antemano, pues agradecer a los asesores, el doctor Julián Forero y el doctor Alejandro Hernández, para esta charla. El día de hoy vamos a hacer una introducción, digamos que una abrebocas a este tema que es la medicina de alto valor en medicina interna y a esta serie de literatura reportada bajo el nombre de Things We Do for No Reason. Entonces vamos a empezar pues como hablando pues de qué es esto, de dónde viene, qué impactos tiene y esto por qué es importante para nuestra formación. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es que realmente en los últimos años ha existido un avance muy importante en tecnologías en salud, entendiendo las tecnologías en salud como todos estos elementos que permiten la aplicación práctica o pragmática pues de los avances en la ciencia, ¿cierto? Y que estas aplicaciones pragmáticas pues van a tener una aplicación, valga la redundancia, en la atención en salud. Estos avances han permitido cambios en paradigmas. Creo que uno de los de pronto más sonados de forma reciente pues son los avances tecnológicos en cáncer, pero también de forma no tan lejana pues el avance o el desplazamiento de algunos diagnósticos microbiológicos hacia la identificación genética de algunos microorganismos, pero esto ha tenido una repercusión importante en los costos, ¿cierto? Y estos aumentos en los costos de la atención en salud, pues termina siendo una carga que realmente asume muchos escenarios o muchos actores, ¿cierto? Realmente nadie paga realmente todo lo que vale esto y esta carga termina siendo asumida por el paciente de forma indirecta, el empleador a través de las incapacidades o todo lo que implica pues las alteraciones en salud de los pacientes, la familia, la infraestructura en salud y el Estado, ¿cierto? Adicionalmente a esto se agrega el balance de riesgo-beneficio cada vez más complejo con técnicas más avanzadas de diagnóstico o tratamiento, y esto es secundario a que la experiencia en el uso de estas intervenciones o tecnologías nuevas pues es limitada obviamente por la novedad, que la disponibilidad no es tan generalizada por sus altos costos y por ende eso también implica una redundancia en disminuir la experiencia en su uso, y que realmente ya a medida que vamos avanzando cada vez más en la medicina es cada vez menos claro cuando se agregan intervenciones adicionales cuál es el impacto clínico y empieza a cobrar más importancia la estimación de la costo-efectividad. ¿Qué tan costo-efectivas son las intervenciones adicionales que yo hago con los pacientes? Digamos que en los años 70, los años 80, era muy claro pues uno administrar medicamentos para bajar la presión y reducir el riesgo cardiovascular, pero vemos que recientemente intervenciones nuevas son cada vez más difíciles de generar impactos tan importantes o tan grandes en los riesgos de las personas. Por lo tanto, esta estimación termina siendo muy importante últimamente, ¿cierto? Y pues no es el objetivo de la charla hablar de costo-efectividad, ni de sus estimaciones, ni de cómo se interpretan esos estudios, pero lo importante es que empieza a cobrar más importancia. Entonces, por allá en el 2010, el doctor Howard Brody nos expone esta situación desde una perspectiva distinta, porque para entonces se percibía que este problema del aumento de los costos estaba exclusivamente en la farmacéutica y en la industria, ¿cierto? Que se encargaban de desarrollar cosas que eran estrictamente muy lucrativas y por ende eran estrategias costosas, y pues realmente lo que tenía que suceder era que bajaran los precios para nosotros poder usar eso y que no aumentara tanto los costos en salud. Pero el doctor Brody nos dice que desafortunadamente, y esto es en el 2010, el mito de que los médicos son espectadores inocentes, que sencillamente observan cómo el costo en atención de salud se dispara fuera de control, ya no puede ser sustentado. Y esto es algo muy importante. Creo que recientemente, el año pasado, tuvimos declaraciones de una persona que pues, funcionó como ministra de Salud, que había mencionado algo orientado a que los médicos éramos como los principales responsables del despilfarro fiscal del sistema de salud, pero desde el 2010 ya venía advirtiendo algo similar, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos cuál es el impacto de este problema, es que en el 2010 hasta el 30% de los gastos en salud se estimaban innecesarios en Estados Unidos, y esto sumaba el 765 billones de dólares, ¿cierto? Más del 50% de estas acciones dependía de, valga la redundancia, acciones realizadas por médicos, ¿cierto? Y esto distribuye en servicios innecesarios, en ineficiencia de los servicios prestados y en omisión de servicios preventivos. Digamos que esto
ha sido parcialmente explicado porque aunque suele haber una conciencia parcial del costo directo de lo que nosotros mandamos, es decir, nosotros somos conscientes que una resonancia es más cara que una tomografía y que la tomografía es más cara que una radiografía, somos conscientes de los costos que lleva esto, muchas veces se ignora el costo cascada abajo, es decir, los costos que implica que yo diagnostique algo o que identifique un elemento de forma incidental que va a llevar a intervenciones adicionales, y esas intervenciones adicionales pues van a tener un costo, y no solamente un costo, sino también un riesgo para el paciente, ¿cierto? Estoy exponiendo al paciente a más riesgos. Y esto es lo que nosotros en la práctica hemos visto como el sesgo de inercia diagnóstica, ¿cierto? Cuando alguien empieza a hacer un ejercicio de diagnóstico, es muy difícil pararlo en la mitad. Y creo que todos hemos estado en ese escenario clínico donde nosotros decimos, bueno, ya se lo pidieron, ya esperemos a ver qué dice, ¿cierto? En el que incluso somos conscientes de que eso no va a cambiar conductas, pero igual lo esperamos porque ya se solicitó la inercia diagnóstica. Y en ese reconocimiento de que pues, realmente la medicina de óptima calidad tiene un costo en tiempo y esfuerzo, pues esto ha limitado su implementación en un mundo donde nosotros ya le hemos dado más importancia, bueno, en un sistema que le ha dado más importancia realmente a la cantidad de pacientes vistos que a la forma en cómo lo vemos, ¿cierto? Ahora, nosotros cómo cuantificamos o cómo identificamos este problema, pues resulta que cuando se analizó la diferencia regional de costos o cuánto aumentaba el costo en salud en Estados Unidos, nos empezó a dar unas ideas muy importantes. Entonces, quiero que nos centremos en esta gráfica que muestra cómo es esa tasa de crecimiento anual del costo en diferentes regiones en Estados Unidos, y nos centremos en 3 sitios específicos: en New York, en East Long Island, en Boston y en San Francisco, que empezaron con pues, costos de salud per cápita muy similares, pero que casi muchos años después se ve pues, un aumento significativo de estos costos, pero con una diferencia regional muy importante. Entonces, cuando empezaron a intentar darle explicación a esto, lo que encontraron era que estas diferencias se mantenían pese a ajustar por el estado de salud basal de la población. Quiere decir que no estaba explicado porque personas en San Francisco estuvieran menos enfermas que en Long Island, que es improbable o se considera improbable que el médico negara intervenciones necesarias, o sea que tampoco pareciera ser que el médico adrede negara más intervenciones y por eso costara menos los gastos pues, en salud. Que cuando uno se ponía a mirar en las mismas épocas, cuando se hacían análisis de modificación de supervivencia entre regiones, incluso los datos mencionaban pues, que no parecía haber diferencias, incluso en los sitios donde se gastaba más, parecía haber una tendencia por desenlaces que no terminaba siendo estadísticamente significativa. Y el otro posible explicación era que de pronto los análisis estaban mezclando modelos de cobro diferentes, pero realmente toda esta información fue obtenida del sistema privado. Entonces realmente no vemos con mucha diferencia ahí, y entonces salió a la luz esta posible respuesta, y es que probablemente los médicos estaban respondiendo diferente a la disponibilidad de la tecnología en salud. ¿Cómo así que los médicos responden diferente a la disponibilidad de la tecnología en salud? Esto se evidencia pues con una encuesta que se hizo en el 2008. Esto fue una encuesta realizada incluso por algunos de los mismos autores que expusieron la gráfica anterior. Una encuesta por email a 801 médicos de atención primaria, entre médicos generales, familiares e internistas, de 1.333 elegibles. No había diferencia significativas pues, para lo que atañe el análisis de este estudio entre los que eran elegibles y los que no, y entre los que participaron y los que no también. Y lo que hacían era que enviaban unos casos clínicos para evaluar tendencias de solicitud de controles, ordenamiento de pruebas o intervenciones. Ellos estratificaron a esta población encuestada según el sitio en donde desempeñaban su función como médicos. La mayoría de ellos pues, llevaban más de 10 años de experiencia en el ejercicio de la medicina, y lo dividieron en quintiles de gastos medios a través de una escala pues, que estimaba cuál era, bueno, escala no, de la estimación del gasto que se concurría en salud en los últimos 6 meses de vida de la población, ¿cierto? Digamos que es una forma algo controvertida de medir el gasto en salud, pero es la forma como lo hicieron nuestros autores, y clasificaron los de bajo gasto en salud, como los que están en el quintil más bajito, los de alto, pues los que están en el quintil más alto, y todos los en la mitad los catalogaban como gasto intermedio, sitios de gasto intermedio, ¿cierto? Entonces, cuando se les preguntaba cada cuánto ustedes necesitarían a control a un paciente que estaba bien controlada la presión arterial para riesgo cardiovascular, nosotros ahí empezamos a ver como una tendencia a pedir controles más frecuentes en sitios de alto gasto en salud en contexto de la misma condición clínica, ¿cierto? Entonces ya vamos viendo que habían
citas médicas de control cada 4 meses versus cada 6 meses en sitios de bajo gasto pues, en salud. Cuando se les ponía el escenario de a quién usted tamizaría para cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de pulmón, se encontraba que, bueno, reconociendo que estas estrategias pues tenían diferentes grados de evidencia para entonces, quizá incluso para ahora también, digamos que se encontraba que había una misma tendencia a ejecutar prácticas o heridas por la medicina basada en la evidencia, es decir, que un sitio sea de menor gasto, o estemos en un sitio de menor gasto en salud, no significa que no se estuvieran mandando cosas que efectivamente la medicina basada en la evidencia sugería que el beneficio era mucho mayor que los riesgos, ¿cierto? Pero con intervenciones en las cuales este riesgo, ese balance riesgo-beneficio no era muy claro, pues digamos que ya empezaba a haber una mayor tendencia a un ordenamiento diferente o mayor o desproporcionado frente a sitios de menos gasto en salud. Entonces, como por ejemplo se ve pues en la tamización de cáncer de próstata o con antígeno prostático o tamización de cáncer de pulmón, que es una intervención pues que realmente no se sabe o no se tiene muy claro pues como el impacto que tiene eso en el pronóstico de los pacientes. Y en el último escenario, pues ponían unas viñetas clínicas. Les ponían, por ejemplo, el escenario de una mujer de 75 años con síntomas típicos de reflujo gastroesofágico o de dispepsia. Y lo que encontraron era que pues, habían unas intervenciones que ocurrían más o se pedían, se planteaban más en sitios de alto gasto en salud. Y es llamativo esto, que había una mayor probabilidad de ordenar ayudas diagnósticas o valoración por sus especialidades en los sitios de alto gasto, ¿cierto? Mientras que las intervenciones como evaluar si había Helicobacter pylori o algunas estrategias terapéuticas puntuales, empíricas incluso antes de ordenar ayudas o lo que sea, adicional a eso, pues era más o menos similar entre todos los grupos, ¿cierto? Y cuando les colocaban este escenario, que este escenario me pareció muy interesante, el de una paciente de 85 años que se presentaba con una falla cardíaca en estadio terminal descompensada al servicio de urgencias, es muy llamativo que en los sitios de mayor gasto en salud hay una mayor probabilidad de que ese paciente terminara hospitalizado en UCI o que incluso necesitara monitorización invasiva con una cateterismo de presión de arteria, pues de arteria pulmonar, ¿cierto? Mientras que en sitios de menor gasto era más común ofrecer un cuidado paliativo e incluso en casa, ¿cierto? Entonces aquí uno se empieza a preguntar, pues hombre, lo que pasa es que estas encuestas reflejan uno que haría en situaciones determinadas, pero el único determinante de estas situaciones determinadas no es qué tanto se gasta en salud en esos sitios, ¿cierto? Entonces aquí uno se va empezando a preguntar si de pronto en estos sitios hay mayor humanización del acto médico, se empieza a plantear pues esa posibilidad y ya uno empieza a alertar acerca de que la humanización del acto médico pudiera llevar a intervenciones de mayor valor terapéutico, ¿cierto? Y valor no entendido como costo, eso ya lo vamos a identificar después mejor. Entonces, las conclusiones de este estudio fue que realmente parecía haber una correlación entre el mayor gasto en salud y la mayor probabilidad del uso de tecnología con un perfil de riesgo-beneficio dudoso, pero que la limitación en gastos en salud no implicaba una limitación de las intervenciones con evidencia de un beneficio mayor que un riesgo sustentado en la medicina basada en la evidencia. No obstante, pues esta forma de mirar el escenario tiene limitaciones. Digamos que la encuesta con ejercicios hipotéticos no necesariamente refleja las conductas de los médicos en escenarios específicos, pues han controvertido mucho esta forma de medir el gasto en salud. No obstante, pues se ha visto que hay una tendencia a que este gasto en los últimos 6 meses refleja de forma fiel cómo se gasta en el sistema de salud en general. No voy a entrar en discutir eso. Y pues una cosa muy importante es que no se puede inferir causalidad, ya lo había mencionado antes, no porque yo esté en un sitio de menor gasto, no significa que yo vaya a hacer conductas diferentes solamente por ese motivo, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos motivos que llevan a un médico a solicitar pruebas que de pronto no están indicadas? Entonces, puede haber un contexto de desconocimiento de la intervención, sobre todo cuando las intervenciones o las ayudas o las tecnologías en salud en general son desconocidas, son poco frecuentadas o no tenemos experiencia en su uso. Otro escenario que vemos incluso mucho en nuestro medio es la repetición de pruebas interhospitalariamente cuando no se tienen disponibles. Les pongo un ejemplo, un paciente llega remitido de otro hospital, tenía ya unas tomografías, viene acá sin esas ayudas y aquí se vuelven a repetir porque no las tenemos disponibles o porque queremos ver las imágenes de nuestro hospital, ¿cierto? Lo otro es cuando se contrasta lo que se sugiere al paciente con las expectativas del mismo. Vamos a hablar un poco de eso. La práctica defensiva de la medicina, en tanto la incertidumbre puede generar conductas que de pronto pudieran generar efectos o desenlaces
adversos en los pacientes, entonces uno tiende a mandar más cosas para evitar pues que eso suceda. Los incentivos económicos, pero esto parece ser uno de los puntos en los que menos hay impacto en la toma de decisiones, afortunadamente pues desde el punto de vista de los tratantes. La incertidumbre diagnóstico-terapéutica, somos unos enfermos del diagnóstico, a veces queremos llegar y estar muy seguros de que tiene el paciente, muchas veces es a expensas de estudios innecesarios, o incluso muchas veces es la repetición de la tradición oral o práctica, ¿cierto? De esto siempre se ha sido de esta forma, siempre se ha mandado esto y no lo vamos a dejar de hacer. Pero entonces, ¿cuál es la percepción de los médicos frente a este problema? Lo anterior fue una encuesta que reflejaba de pronto una particularidad, pero realmente ¿cuál es la percepción de los médicos? Esto fue una encuesta a 600 médicos que realizó la Beam Foundation en el 2014, una encuesta telefónica en donde preguntaban entonces ustedes cómo percibían este asunto. ¿Qué notaron? Lo primero es que más de la mitad de los médicos encuestados, aquí incluimos también médicos de atención primaria y especialistas, sobre todo familiares e internistas, piensa que el problema es por lo menos algo problemático, ¿cierto? O sea, identifican que esto sí es un problema y solamente el 5% lo desestima como un problema, ¿cierto? Es decir, la mayoría de nosotros percibimos que hay algo que ocurre en la indicación de las pruebas terapéuticas o lo que sea, que puede no estar indicado en los casos de los pacientes muchas veces, ¿cierto? Cuando se le pregunta, porque muchas veces uno piensa que esta tendencia a mandar cosas que no son necesarias en los pacientes, pues también parte de no tener tiempo suficiente con los mismos, o de que los pacientes sean las personas que dicen como, no, pero hágame esto, que yo creo que tiene esto, creo que tengo esto, yo leí en internet esto, y a veces esa discusión se puede plantear dificultosa, pero resulta que el 70% de los médicos también percibe que los pacientes suelen tomar las sugerencias de no realizarse una prueba innecesaria. Esto refleja el hecho de que es sencillamente explicarle desde la empatía y en términos sencillos a los pacientes por qué no necesita una prueba, ¿cierto? E incluso vamos a ver que algunas estrategias han intentado darnos algunas pautas en términos de la educación del paciente frente a cosas que no son necesarias, ¿ok? Y cuando vemos cuáles son las razones por las cuales mandamos cosas innecesarias o ocurre este problema, la mayoría de estas relaciones están relacionadas con el médico, ¿cierto? La preocupación de hacer una mala práctica para estar seguro o para estar completamente seguro que el paciente no tiene algo más que yo estoy dejando pasar, ¿cierto? Y no necesariamente con el paciente, ¿listo? No necesariamente es que el paciente se sienta más feliz porque está más estudiado o porque el paciente tenga más expectativas de las ayudas diagnósticas. Y lo que les mencionaba, que el 13% perciba que esto pudiera estar explicado por tener poco tiempo con el paciente, y vuelvo a conectar el hilo con el concepto de la humanización de la práctica clínica, ¿cierto? De uno tener más tiempo con el paciente, escuchar el paciente, sus preocupaciones, examinarlo adecuadamente, pueda tener un impacto positivo en qué tanto o qué no tanto estamos mandando a los pacientes, ¿cierto? Y de forma muy interesante, el 85% de los médicos que fueron encuestados piensan que un plan de educación estructurado, basado en la evidencia, dirigido al paciente es una solución razonable. Es decir, explicarle al paciente o a las personas que existe un problema de sobreuso de ayudas diagnósticas, de intervenciones terapéuticas, que probablemente no tengan la misma efectividad o que no tengan un perfil de riesgo-beneficio adecuado para nosotros generalizar conductas, y esto permite una comunicación con el paciente de estos riesgos. ¿Listo? Entonces, vemos que es una percepción, que hay algunos estudios que sugieren este comportamiento, pero entonces lo que tenemos a fin de cuentas es un panorama realmente complejo, unos costos de tecnologías en salud en aumento, una correlación entre la mayor disponibilidad y el uso injustificado de tecnologías en salud y la percepción de los médicos que creen que esto es un problema mayor, ¿cierto? Pero esto ocurre en Estados Unidos, o sea, lo que les mencioné anteriormente ocurre en un país que tiene, se supone, uno de los mejores sistemas de salud, o mejor dicho, una de las mejores oportunidades de acceso a tecnologías en salud. Pero entonces, ¿qué pasa en Colombia? ¿Cuál es la situación en nuestro país? Pues resulta que ya está legislado desde hace rato la facultad de autorregulación del profesional en el ejercicio de salud, es decir, la autonomía del médico para decir qué cosas necesita el paciente. Lo que nosotros no revisamos es que la letra pequeña de esta legislación implica que nosotros tenemos la responsabilidad, o más que la responsabilidad, la obligación de disminuir las conductas médicas inefectivas o con potencial de daño injustificado a los pacientes. Esto se junta con el concepto
que cambió en la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud y el Plan de Beneficios de Salud, que este es el sistema incluyente de servicios con exclusiones actualizadas de forma anual, porque uno pensaría, a ver, es que en Estados Unidos pasa esto, es porque realmente no hay un sistema de salud, si usted paga más le dan más, entonces puede haber más incentivos económicos, o sea, realmente es un escenario muy diferente, pero expongo lo de la situación del PBS porque esto se pudiera comportar como un método de apertura a la disponibilidad de ayudas diagnósticas o terapéuticas que puedan aumentar su uso y hacerlo a expensas de no indicación de las intervenciones. El ejemplo que mejor se me ocurre en este momento es lo que pasaba antes con los análogos del GLP-1 antes de estar en el PBS y lo que sucedió cuando se implementó en el PBS y las personas los empezaron a mandar de forma indiscriminada, independiente de las recomendaciones en torno al PBS y hacer un balance de riesgo-beneficio juicioso, ¿cierto? Además, pues, de la salida de nueva evidencia, pues, que sugería que nosotros deberíamos hacer como un ejercicio más juicioso en ese uso. Entonces, vemos que es una situación que en Colombia pudiera pasar, o sea, hay un sustrato para que esto suceda. Entonces, terminamos teniendo un panorama pesimista, ¿cierto? Los costos que se van a comportar como una barrera al acceso a salud. Parece que el papel del médico acá empieza a ser, yo tengo que ejercer una reducción del costo bajo la premisa de la eficiencia, entre comillas, porque seguramente los que hemos trabajado en un hospital, pues hemos sentido este peso detrás de uno, de estar pensando en el paciente se está quedando mucho, esto no está siendo efectivo, o que a un auditor médico le esté diciendo atrás que no se le van a autorizar por esto o aquella razón lo que usted está solicitando. Pero ojo, la solución no puede estar en la restricción, porque esto va en contra de la autonomía del ejercicio médico, ¿cierto? Entonces uno se empieza a pintar un panorama como el de la imagen, ¿cierto? Como que la medicina basada en la evidencia acá peleando contra este monstruo gigante que es los costos en salud, y no solamente costos en salud en términos de costos directos para lo que nosotros mandamos, es decir, la barrera no está solamente en el ejercicio médico con el paciente al frente, sino también en términos de adquisiciones de tecnología de salud a nivel nacional, ¿cierto? O sea, estos son ejercicios que se hacen a nivel nacional para determinar la costo-efectividad y por ende su aprobación para el uso en nuestro país. O sea, que esto es un problema realmente mucho más grande que la práctica clínica per se. Así que empieza a salir una solución o una propuesta de solución novedosa que la había propuesto el doctor Brody en el 2010, y es que las comunidades médicas definieron este top 5, que suena como un título un poquito sensacionalista, pero que quería reflejar este top 5 de cosas que en su especialidad se mandan sin necesidad o que usted percibe que puede haber una optimización de su uso, ¿cierto? Y cuando uno entiende esa comunicación de optimización del recurso con la medicina basada en la evidencia y siempre teniendo como premisa que lo que más nos debe importar es la seguridad para el paciente, es decir, el primo non nocere y buscar siempre el beneficio, entonces uno ya deja de ver la imagen como una pelea y más bien como una ayuda, ¿cierto? Como las dos cosas ayudan para nosotros optimizar nuestro ejercicio en la práctica médica y sale este concepto de medicina de alto valor. La medicina de alto valor no es más que cualquier intervención que yo haga en la cual el beneficio neto justifica los riesgos, tanto los directos como los indirectos, y los costos. Y aquí es muy importante hacer una diferenciación de términos, que de hecho lleva a que muchos autores, sobre todo en la literatura en español, no lo llamen medicina de alto valor porque se puede confundir con costos, sino medicina de óptima calidad o MOC, ¿cierto? Lo quise dejar así para que pudiéramos hacer una referencia con la literatura anglosajona y hacer esta diferencia entre costos y valor. Costo hace referencia al valor monetario, ¿qué vale una ayuda diagnóstica en términos de dinero? Y acá es muy importante considerar que no todo lo caro es mejor. No porque una ayuda diagnóstica o una intervención sea más costosa quiere decir que es mejor, y esto lo hemos notado en muchos escenarios en nuestra práctica clínica. En tanto, el valor hace referencia a esta relación de costo-beneficio. Si la intervención tiene una relación de costo-beneficio en la cual vale poco, pero el beneficio es mucho, pues eso va aumentando su valor, pero ojo, que esto no necesariamente implica que las intervenciones menos costosas son más valiosas, tampoco. Lo que nosotros siempre tenemos que considerar es el contexto clínico. Y hay intervenciones de alto valor que son costosas, como la terapia intrarretroviral en pacientes con VIH o la terapia, pues los dispositivos de asistencia ventricular en pacientes con enfermedad isquémica que persisten con PEVI por debajo de 35 pese a tener terapia médica óptima, ¿cierto? O sea, hay intervenciones que pese a ser costosas son valiosas. Entonces, el costo y el valor son dos términos que se tienen que desligar cuando nosotros hablamos de medicina de alto valor, ¿cierto? Desligar en términos de no confundir costo y valor, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los principios de la medicina de alto valor?
realmente pues esto se resume en responderse usted siempre 3 preguntas frente a cualquier ayuda diagnóstica, intervención, ayuda, lo que usted quiera solicitarle a un paciente que exponga inherentemente al paciente unos riesgos y en el cual usted esté buscando unos beneficios específicos. Si usted tiene que responder es, ¿qué le estoy mandando? ¿Qué estoy sugiriendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué sigue después de esto? ¿Cierto? En el que le estoy mandando, yo tengo que considerar las características operativas de la prueba. Voy a ponerlo en términos de pruebas diagnósticas porque se entiende mejor. Y aquí es importante considerar el uso de los likelihood ratio de prueba positiva y negativa, ¿cierto? Porque con mucha frecuencia nos quedamos con los datos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, pero realmente su uso depende mucho de la probabilidad pretest y digamos que muchas veces es muy difícil de estimar o incluso no hay nada que nos permita estimar esta probabilidad pretest. Digamos que nosotros empíricamente la estimamos y esto es un ejercicio que debemos hacer en la práctica clínica y por ende tenemos que considerar estos LRs que se pueden usar de forma más fácil o permite un entendimiento más completo pues, de lo que nos dice la prueba, ¿cierto? Entonces, considera las características operativas y también la probabilidad pretest del paciente, que faltaría pues en la diapositiva. El por qué es, tengo que preguntarme si lo que yo estoy haciendo va a cambiar la conducta y cuál es el beneficio esperado. Es esta famosa frase que uno siempre le han dicho desde el pregrado de no mande nada si eso no le va a cambiar la conducta. No mande cosas que no vayan a cambiar la conducta. No tiene sentido hacerlas, ¿cierto? Entonces uno siempre se tiene que contestar el por qué. Y el que sigue después quizás la pregunta que menos nos estamos contestando y es, listo, yo ya hice este diagnóstico, ya hice esta intervención, ¿qué voy a hacer con eso después? Porque aquí, digamos que aquí es donde empieza a tambalear el asunto, porque no siempre la aplicabilidad de conductas va a aplicar para todos los pacientes posterior a un ejercicio diagnóstico, porque ahí es donde dejamos de considerar los costos indirectos o en cascada, lo que les mencionaba previamente, y tampoco estamos considerando los riesgos adicionales. Y para ponerle unos ejemplos, en el que recordemos entonces lo que pasa en pandemia y lo que pasa hoy con la medición del antígeno de SARS-CoV-2 en un paciente con disnea aguda que llega al servicio de urgencias. En la pandemia eso era casi que una probabilidad pretest altísima que fuera COVID, incluso uno podía hacer un diagnóstico casi que empírico sin necesidad del antígeno de SARS-CoV-2 y empezarlo a manejar como tal. Digamos que hoy en día ya uno tiene que abrirse a las posibilidades porque la probabilidad pretest es mucho menor. El escenario del por qué, me parece que uno de los escenarios que amplifica mejor cuando se puede romper este principio es cuando le enviamos un filmarray en esputo a un paciente inmunocompetente con neumonía moderada que no tiene factores de riesgo de resistencia, en el cual si identifico un virus o identifico alguna otra cosa, pues no me va a cambiar mucho la conducta en un paciente con clínica típica, pues digamos que el tratamiento sigue siendo muy similar. Y en el que sigue después, me pareció que uno de estos ejemplos puede ser que si yo tengo un paciente de 90 años postrado en cama y le identifico una fibrilación auricular de nuevo, pues caracterizar si tiene una valvulopatía relevante o no pudiera ser no relevante, valga la redundancia, porque probablemente usted no va a anticoagular o no le va a ofrecer anticoagulación a un paciente de estos, ¿cierto? Estos son ejemplos de cómo no responderse a estas preguntas pueden llevar a conductas innecesarias. Y aquí es donde van entre las propuestas, ¿ok? ¿Cómo se planteó esto de forma práctica o cómo están planteadas las soluciones frente a este problema? Y digamos que la Beam Foundation en el 2012 propuso esta campaña llamada Choosing Wisely. Es una campaña pues que promueve como el uso racional de ayudas, intervenciones, etcétera, inspirado en el Top 5 que propuso el Dr. Brody en el 2010. O sea, pues esta campaña se estableció más 2 años después. Y realmente cuando vemos son estrategias hacia todos los actores en la atención del paciente, ¿cierto? Hacia el personal asistencial, hacia los mismos pacientes, hacia la industria y hacia los sistemas de salud. Y una de esas estrategias educativas que atañe pues al ejercicio médico y al ejercicio educativo es esta serie de Things We Do For No Reason. Entonces, ¿qué es esa cosa? Esta serie de Things We Do For No Reason es una discusión de prácticas comunes que están pobremente sustentadas en la medicina basada en la evidencia o incluso cuando hay evidencia que sugiere daño o recomendaciones en contra de su uso y pese a eso se sigue usando, ¿cierto? Ahora hay que considerar que estas estrategias educativas no son estrategias absolutistas. ¿Qué quiere decir eso? Que las series de Things We Do For No Reason no tienen que ver con, entonces nunca haga esto en nadie. No son revisiones sistemáticas, no son guías de práctica clínica. Exponen escenarios donde puede o no ser útil una prueba diagnóstica o una intervención en particular y se ha planteado siempre desde un punto de partida para la investigación y la discusión activa en las instituciones. Entonces, conocer esta serie de Things We Do For No Reason
nos permite identificar esos puntos que algunas sociedades ya han identificado como, vea, aquí puede haber un sobreuso de ayudas, de intervenciones, de tecnologías en salud en general, y no necesariamente debe ser así, hay que considerar contexto, ¿cierto? O sea, realmente no es como les digo, no es, el objetivo de esto no es una conducta restrictiva de deje de mandar eso, sino de piense mejor antes de mandar eso, ¿cierto? ¿Cómo se llega pues a esta serie de Things We Do For No Reason, que me pareció llamativamente pues difícil de encontrar? Pues nosotros lo que podemos hacer es buscar el Journal of Hospital Medicine. Cuando bajamos en esa página vamos a ver a la derecha en Browse by Article Category el Choosing Wisely, ¿cierto? Cuando vemos estas islitas, el Things We Do For No Reason, le damos clic ahí y encontramos títulos tan interesantes como estos. Lo de plantearse ecografía renal en pacientes con lesión renal aguda en el hospital, de replantearse el uso de los paneles respiratorios en pacientes hospitalizados, de incluso preguntarse con la pertenencia a repetir ecocardios transtorácicas en pacientes con falla cardíaca crónica agudamente descompensada, o incluso en preguntarnos si nosotros deberíamos tratar la fiebre en el paciente hospitalizado, una fiebre pues asociada a infección en el paciente hospitalizado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pues que, bueno, antes de eso, digamos que este no es el único sitio donde se encuentran las series de Things We Do For No Reason. Hay, digamos que muchos de estos intervenciones, porque realmente, recordemos que la campaña de Choosing Wisely lo que hizo fue recoger a un montón de sociedades específicas en medicina y preguntarles, hey, ¿cuál es tu top 5? Diseñar pues tu top 5 para poder decirnos entonces qué cosas deberíamos hacer diferente en lo que atañe a tu especialidad o a tu servicio pues, de experticia. Entonces, puede que en la literatura los encontramos regados, entonces toque buscar específicamente sociedades. Por ejemplo, cuando uno busca Choosing Wisely de la Asociación Americana de Hematología, pues uno encuentra su propio top 5, en el cual incluso dice, hey, no transfunda personas con anemia perropénica asintomáticos, o no haga PET-CTs de forma generalizada en pacientes con sospecha de enfermedad linfoproliferativa, ¿cierto? O incluso de sociedades españolas de medicina interna, donde proponen estrategias como si usted va a usar antibióticos de una muy buena biodisponibilidad y un volumen de distribución relativamente bajo, pues prefiera su administración oral a una administración intravenosa, y etcétera. Pues hay diferentes recomendaciones que uno puede analizar con lupa, no es el objetivo principal de esta charla, pues mencionarles que otras sociedades informan otras cosas importantes. Y recordarles que aquí también se hace, y de forma reciente incluso, la Sociedad Colombiana pues, de Endocrinología nos publicó este Choosing Wisely en endocrinología que nos proponía temas como de no mandarle de forma rutinaria una ecografía de tiroides a la población en general, no solicitar pruebas de recambio óseo, pacientes con osteoporosis, no pedirle niveles de vitamina D general a la población, no tratarla en caso de unas situaciones, pues reevaluar ese nivel de deficiencia o insuficiencia de vitamina D y ser muy cautos en términos de cuándo se trata y cuándo no, y no ordenar test como insulina basal o el índice de OMA, porque realmente esto es muy difícil de interpretar. O sea, esto también se hace en nuestro medio, y la invitación es que realmente nosotros siempre deberíamos estar pensando en esas intervenciones que uno podría decir, venga, esto pudiera ser un sobreuso, y aprovechar estas estrategias pues para hacer discusiones académicas específicas. Entonces, ¿qué es lo que hace Choosing Wisely o Things We Do For No Reason específicamente? El formato de estos Things We Do For No Reason es muy bacano, y les voy a traer un ejemplo específico. Entonces, por ejemplo, acá nos están hablando de la ecocardio de rutina en pacientes con falla cardíaca descompensada, pues que ya les sabía que tenía falla cardíaca y viene con la falla cardíaca descompensada. Entonces, lo primero que le pauta a usted es, bueno, ¿por qué usted pensaría que eso es beneficioso? ¿Listo? O sea, ¿cuáles son esos motivos que nos llaman a nosotros a decirle, pues voy a pedirle un ecocardio transtorácico a todo paciente que llegue con falla cardíaca aguda al hospital, ¿cierto? Y digamos que las razones que nosotros podemos llenar para justificar esto es, lo primero es que nosotros estamos en una búsqueda de la teología, y dentro de la búsqueda de la teología pues tenemos valvulopatías, tenemos causas estructurales de novo, o tenemos cambios que nos pudiera sugerir algún proceso isquémico, que incluso cuando usted tiene un factor identificado, al paciente se va a tomar los medicamentos, el paciente tomó más agua de lo normal, el paciente se enfermó, el paciente... Uno podría incluso en los escenarios identificar un cambio estructural hasta casi en la mitad de los pacientes cuando se le hace una nueva ecocardio. Entonces usted podría decir, no, es que hacerla porque mire que yo puedo encontrar un cambio estructural.
que hay evidencia observacional escasa, poquita, pero que sugeriría que pudiera mejorar los desenlaces en términos de control sintomático y estancia hospitalaria en pacientes con falla cardíaca aguda, y uno se pudiera pegar del estudio Optimal para decir, vea, es que ellos que le hicieron un estudio japonés con 501 pacientes que hicieron ecocardio prealta, lo que ellos encontraron es que esto acortaba la estancia hospitalaria porque permitía definir el alta de forma más temprana y tomar decisiones pues, para el alta, ¿cierto? Luego de exponerle, ¿usted por qué pensaría que esto es útil? Llegue y le dice, aquí le vamos a exponer porque pareciera ser que esto no es tan útil. Entonces aquí lo que le explican a uno es lo siguiente, lo que pasa es que cuando usted tiene un paciente con falla cardíaca aguda, los cambios en la ecocardio son transitorios, pueden ser transitorios, mejor dicho. Y esos cambios pueden ser transitorios no solamente con la terapia congestiva a punta de diuréticos, sino también con la terapia médica óptima en los escenarios particulares, específicamente sobre todo en fallas cardíacas con fracción de eyección reducida, que los índices para medir las presiones de lleno del ventrículo izquierdo y por ende para estimar la función del miocardio no están validadas en el contexto de falla cardíaca aguda y por lo tanto no nos permite tomar decisiones avanzadas como considerar si el paciente es candidato a dispositivos de asistencia ventricular, que el ecocardio transtorácica en falla cardíaca aguda solamente genera un cambio de conducta en 1/3 de los pacientes, o sea, en 2/3 de los escenarios la ecocardio no me sirvió para tomar conductas diferentes, pero cuando uno se pone a ver esos cambios, la mayoría de esos cambios en la literatura parecen estar asociados a pedir el concepto de un cardiólogo o a solicitar ayudas diagnósticas adicionales. Y realmente solamente en 35 de 535 pacientes, que fue un estudio retrospectivo particular, pues solamente en ese porcentaje de la población hubo un cambio terapéutico significativo. O sea, realmente esto no parece servir para tomar decisiones en el hospital. Y el estudio Optimal, digamos que la crítica que se le hace es que la estancia hospitalaria era muy alta. Realmente los japoneses tienen estancias hospitalarias muy altas, pero por razones diferentes a que estén muy enfermos o que no sea pues efectiva la medicina ya. Y realmente la media de tiempo de la ecocardio transtorácica desde el ingreso hasta que se hizo fue de 2 semanas. Entonces uno se pregunta de la aplicabilidad de, yo sí debería hacer una ecocardio transtorácica en pacientes en los que en 5 o 4 días están descongestionados y yo estoy planteando un alta, ¿cierto? Y lo que le proponen entonces es qué debería hacer usted en vez de eso. En vez de usted mandar ecocardio de forma generalizada en los pacientes con falla cardíaca aguda, pues vea, no en todos, pero sí existen unos escenarios donde usted la debe considerar. Por ejemplo, cuando usted no tiene clara la causa de la descompensación de la falla, cuando el paciente está en choque cardiogénico o le identifica un soplo, como yo pues, lo trabajé mal, un soplo nuevo, o una sospecha de trastornos segmentales de la motilidad en un contexto de clínica como de isquemia, ¿cierto? O incluso lo podrías usar en el contexto de duda diagnóstica cuando usted tiene un paciente con falla cardíaca crónica, pero cree que los síntomas no están explicados por la falla cardíaca. Y como alternativa, y en casos seleccionados, uno pudiera usar el POCUS para identificar unos puntos en específicos, y aquí quiero hacer la claridad que en el POCUS no se buscan trastornos segmentales de la contractilidad, pero para casos específicos de cosas que yo busco en el POCUS, como derrame pericárdico, cómo está la evaluación cualitativa de la contractilidad, etcétera, pues eso es una alternativa ya que estamos muy metidos también en este término pues de la ecografía de la cabellera del paciente. Entonces, está la estructura que tienen todos los artículos de Things We Do for No Reason. Nos explica por qué pensamos que es efectivo, porque nos propone una forma crítica de mirar eso que nosotros pensamos que pudiera ser efectivo y nos propone una alternativa, pero una alternativa que no es restrictiva. Mire que en ningún momento la conclusión fue no le haga ecocardio a ningún paciente con falla cardíaca aguda descompensada. No, reconoce que hay escenarios donde sí podría usar. Otros recursos similares a la serie de Things We Do for No Reason es, por ejemplo, del American College of Physicians, de los casos de alto valor interactivo, ¿cierto? Recordemos que nosotros como estudiantes internos, estudiantes de pregrado o residentes, tenemos acceso al ACP de forma gratuita. Y uno de estos medios educativos son estos casos interactivos que me parecen muy bacanos, y de todos ellos, el primero habla precisamente de eso, de eliminar el desperdicio de lo que nosotros hacemos en la intervención médica, ¿cierto? Es decir, en hablar de eficiencia, en hablar de no usemos ayudas o tecnologías en salud de forma innecesaria. Y son casitos muy bacanos, pues que les recomiendo pues, que alguna vez cacharreen, son muy interesantes. Pero ojo que también aquí se ha hecho en Colombia estas estrategias, y de hecho desde el 2013 ya se venía planteando, pero apenas en el 2021 es que salió a la luz esto de decisiones acertadas, que es como, no es otra cosa que la aplicación de la estrategia Choosing Wisely, pero en Colombia.
o sea, liderada por el ACP y la ACME. Y digamos que diferentes sociedades han intervenido, una de ellas pues la Asociación Colombiana de Endocrinología, pero digamos que la ACME ya hace unos años nos había propuesto también su top 5 de cosas y les traigo por ejemplo unos ejemplos ahí en el lado derecho de no solicitar Doppler de atlas carótidas en adultos mayores asintomáticos o no ordenar ecocardiograma torácico de tamización en pacientes asintomáticos, ¿cierto? Entonces, entendamos que estas estrategias también se están intentando aplicar a nuestro medio, que hay diferentes sociedades opinando de esto y esto nos puede servir como un punto de partida para hacer la discusión y la aplicabilidad de algunas de estas recomendaciones que nosotros podemos encontrar en las series de Things We Do for No Reason. Pero entonces, ¿cuál es el impacto de esas estrategias? ¿Esto sí sirve o no sirve? Entonces, lo primero que hay que reconocer es que obviamente son estrategias que no están exentas de crítica, porque pues la estrategia de Choosing Wisely le da mucha autonomía a las sociedades y esto ha llevado a que incluso algunas de las recomendaciones que hagan algunos autores hayan alegado que no tienen sustento sólido en la literatura. No obstante, Choosing Wisely desde el principio y la serie de Things We Do for No Reason lo han colocado de forma muy clara. No busca ser un referente de una práctica clínica específica, sino que busca la discusión en torno al sobreuso de algunas tecnologías en salud. Es decir, permite las conversaciones. Y estas conversaciones no solamente ocurren entre nosotros como personal de salud, sino también con los pacientes, con la industria y con el sistema de salud, ¿cierto? Que cuando nosotros ponemos estas estrategias en intervenciones multicomponente o multiestamentarias, eso quiere decir que no es solamente que el médico mande menos, sino que la EPS, el paciente de fulanito tal, haga un ejercicio de explicarle al paciente sobre el sobreuso de ayudas diagnósticas y que la industria también sea consciente de ese sobreuso de ayudas, entonces también permita esa conversación. Digamos que cuando se hacen esas intervenciones multicomponentes pueden haber reducciones en el sobreuso que se ha estimado hasta en el 77% del gasto, ¿cierto? Y eso es muy importante porque hasta el 87% en algunas series de estas intervenciones innecesarias terminan o en riesgos graves injustificados o en una cascada insegura de intervenciones adicionales. Y digamos que incluso algunas veces se ha propuesto que esto pudiera ser una solución de problema en equidad, entendiéndola como que la población que tiene menos acceso a la salud pues va a tener menos chance de tener intervenciones que sean adecuadas o menos probabilidad pues de que sean sometidos a intervenciones que no parecen tener un riesgo-beneficio como óptimo, ¿cierto? Entonces se han propuesto esto también como una parte de la solución del problema en equidad en salud, aunque esto pues merece o amerita una discusión más amplia que no la vamos a ejercer en este momento. Entonces, como conclusiones, pues nosotros tenemos que reconocer que existe este problema de sobreuso de tecnologías en salud y este problema va a ser cada vez más grande en términos de lo que le cuesta al sistema, al paciente, al Estado. O sea, si nosotros no somos conscientes de este sobreuso de tecnologías en salud, esto se puede convertir en una bola de nieve. Y ya vimos que el papel del médico en ese problema es muy importante, muy importante. Hasta el 30% de lo que se gasta bueno, realmente el 15% de lo que se gasta en salud es innecesario y tiene directa implicación con la indicación médica, ¿cierto? Y no solamente en términos de costos, que realmente eso es lo que en últimas nos interesa menos, porque si una intervención es costosa, pero un paciente la necesita, pues la necesita, nosotros no vamos a hacer una barrera para acceso solamente por el costo, sino por el riesgo. Nosotros siempre tenemos que plantear esto, y es que las intervenciones tienen riesgos, todas. Todo lo que nosotros hacemos en medicina tiene riesgo y nosotros siempre tenemos que hacer ese ejercicio juicioso de balance riesgo-beneficio. Y el papel de nosotros en ese contexto es propender por ejecutar una medicina de alto valor o de alta calidad, pues, o de óptima calidad. Y esto va a implicar humanizar más el acto de la atención en salud, ¿cierto? Si nosotros escuchamos más al paciente, lo revisamos con más detenimiento, nos enfocamos en buscarle sacarle el jugo pues a la probabilidad pretesa a partir de lo que nos dice, lo que nos cuenta el paciente, pues probablemente no solamente hagamos una atención en salud más humanizada, sino que eso nos permita en algunos escenarios específicos reducir o más bien optimizar lo que nosotros hacemos con el paciente. Que campañas como Choosing Wisely, Decisiones Acertadas, la serie de Things We Do for No Reason, pues tienen un papel crítico educativo que deberíamos aprovechar con más hincapié para la discusión en el contexto académico y que si bien en últimas lo único que ha demostrado reducir ese gasto, así como se los puse como un problema gigante, terminan siendo las intervenciones multiestamentarias,
pues el camino empieza con nosotros. El camino empieza con que yo me pregunte si mi paciente sí necesita este holter, en que yo me pregunte si mi paciente sí necesita esta ayuda diagnóstica, en que yo me pregunte si mi paciente sí necesita este medicamento específico, hacer ese ejercicio de riesgo-beneficio juicioso y poder llevar o elevar la práctica a una medicina de alto valor. Muchas gracias. No sé si tienen algunas dudas y ahora también el espacio para los comentarios. Doctor Alejandro, felicitaciones. Excelente charla, excelente. Yo creo que se abordó pues el tema, partiste desde el punto de vista de costos, que es lo que estamos acostumbrados nosotros a tener en nuestro contexto como justificación para nuestras conductas. Y fuiste llevando la charla cambiando el tema de costos hacia el tema de valor. Y me gustó particularmente cuando hiciste la aclaración de la traducción, porque realmente es una medicina de óptima calidad, pues lo que sería como una traducción más precisa para nosotros. Entonces, creo que es algo importante que tenemos que tener nosotros como internistas dentro de nuestro derrotero, dentro de nuestro, dentro de nuestro quehacer diario. Tenemos que tener en cuenta como todo esto y hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es el tema de la ética, ¿cierto? Entonces hay un principio ético que es el principio ético de justicia. En el contexto de nosotros, de nuestro sistema de salud, pues tenemos un sistema de salud que tiene recursos limitados y cada vez que nosotros enviamos una intervención, pues digamos que es un recurso que es finito y ese recurso finito lo tenemos que usar muy bien porque si nosotros no lo usamos con el valor y tenemos en la cabeza lo que significa el valor para el paciente, lo usamos en un paciente para el cual de pronto no va a generar mucho valor, entonces le estamos quitando la oportunidad a otra persona que de pronto sí tiene un perfil de más valor para esa ayuda diagnóstica y de pronto estamos vulnerando el principio ético de justicia. El otro punto importante que quería hablar, y lo hablábamos pues cuando hacíamos la asesoría de la charla, es el tema de la definición de tecnología. Nosotros ya pues hemos avanzado un poco en Colombia en el tema de la evaluación de las tecnologías en salud. Tenemos el IETS, que es el que hace todos estos estudios, pues el Instituto de Evaluaciones Tecnológicas, que es el que hace todos estos estudios de costo-beneficio, costo-utilidad, estrategias de minimización de costos y evalúa pues el umbral de costos para Colombia y bueno. Pero yo creo que eso es algo que hace el gobierno, pero nosotros también tenemos que tener muy claro, pues primero, qué es una tecnología. Una tecnología es básicamente, la definición de tecnología no es algo pues así que uno ve como un celular, sino que es ciencia aplicada, es decir, un medicamento es tecnología. Y es la forma en que las ciencias básicas hacen la traslación hacia la praxis y podemos nosotros usar pues con algún mecanismo esa inhibición, por ejemplo, del que hablabas de hipertensión, pues de la hormona convertidora de angiotensina, se traslada hacia una tableta de medicamento que uno puede dar al paciente y eso es tecnología. Entonces, hay algo que nosotros no hacemos y es que nosotros, como vimos en esta charla, la literatura fue muy de Estados Unidos, pues que nosotros no tenemos tanta literatura sobre esto. Y hay algo que se llama medicina translacional. Entonces la medicina translacional es cómo cogemos estas ciencias básicas, la pasamos hacia la clínica y mantenemos una intervención tecnológica, con una adopción de esa tecnología. O sea, nosotros no evaluamos cómo, por ejemplo, cuando sale, ahorita que estamos con los señores de GLP-1 pues en boga, cómo estamos adoptando nosotros esa tecnología y cómo hacemos nosotros para hacer una implementación, que es otro punto diferente. Entonces existen diferentes formas de evaluar esa implementación y eso va como en cascada, ¿cierto? Entonces, lo primero es la adopción de la tecnología, lo segundo es cómo se implementa, lo tercero es cómo hace para esa tecnología para comunicarse. Ya después viene la evaluación de la efectividad, pues de cómo estamos usando más enfocado en el contexto de nosotros esta tecnología y cómo hacemos para mantener y mejorar el uso de esta tecnología, de esta nueva tecnología. Son cosas que nosotros no hacemos, pero que creo que son importantes tenerlas en cuenta
para que podamos hacer una correcta adopción. Y lo hablábamos en situaciones en donde, por ejemplo, tú lo dijiste, cuando vamos a anticoagular a un paciente, por ejemplo, y tenemos una FA que tiene todos los criterios, pero pues con un base elevado, pero el paciente está postrado, es un paciente que realmente, pues uno anticoagula a un paciente para evitar pues un desenlace, una CV isquémico, pero el paciente ya no tiene funcionalidad, entonces así tenga pues la indicación por este lado, pues realmente es algo que no le va a generar valor al paciente y los riesgos en este caso van a aumentar con respecto al beneficio que le podemos dar al paciente. Entonces, ¿cómo los médicos tomamos esas decisiones y en qué contextos? ¿Cómo varía, por ejemplo, en nuestro país entre lugares donde tenemos hospitales de alta complejidad versus hospitales de baja complejidad? Pues no lo sabemos. Cómo el contexto y el paciente y la cultura, por ejemplo, influye en esto, y eso sí es muy diferente. Por ejemplo, sabemos que en otros países como Estados Unidos los médicos juegan un poquito más a la defensiva, aquí también, pero no tanto. Entonces, evaluar esos contextos culturales que hacen que nosotros tomemos o que influyen en las decisiones que nosotros tenemos sobre nuestros pacientes es muy importante para poder evaluar la implementación y la adopción de una nueva tecnología y cómo eso impacta positivo o negativamente, no solamente a nuestros pacientes, sino al sistema de salud. Entonces, excelente charla, de verdad te felicito. No sé si hay más preguntas en el público. Pues ahí preguntan que si hay algún sitio en internet donde se estén actualizando los valores del ER de síntomas, signos y pruebas diagnósticas. Pues a ver, creo que ahorita respondo esta pregunta para darle paso primero a los comentarios del profe Atencia y el profe Santiago Patiño. Sí, buenos días. Alejo, ¿me escucha ahí? Sí, profe. Bueno, felicitaciones, hombre, Alejo, como siempre muy claro. Y qué bueno que hicieron esta actividad. Felicitar también a los profes que promueven esta actividad. Alejandro, que siempre ha sido trabajador incansable de esto. Alejo, yo quería mencionar otra intervención que de pronto no la tenemos muy en el diario vivir nuestro y es la estancia hospitalaria. Quizás si uno revisa hace 2 o 3 años, 2 años más o menos, en Estados Unidos, yo no sé el año pasado cómo estará, pero en Estados Unidos, la tercera causa de muerte era el cuidado médico, ¿cierto? Es decir, tener en cuenta o ser conscientes de que el cuidado médico en sí mismo genera daño es un punto de partida fundamental. Y es por eso que diariamente en algunas instituciones se ha optado por describir los riesgos que tiene un paciente cuando está aquí hospitalizado. Es una señora de 90 años, tiene un nódulo tiroideo TRAX4, ella tiene una demencia y alguien la va a dejar pasar un backup. Puede tener su justificación, pero en términos generales y tomando pues todos los elementos que vos ya mencionaste, la mejor manera para disminuir que otro internista, así como uno, se enfrente a este paciente y tome decisiones de ordenarle más exámenes, es precisamente eliminar la probabilidad de que eso ocurra. Y la mejor manera, creo yo, al menos para los pacientes hospitalizados, es disminuir su estancia. Si uno pudiera disminuir un día de estancias en todos los pacientes, el giro cama aumentaría mucho. Y he tenido también la experiencia ahora que estoy haciendo mi maestría, que cuando uno deja al paciente para ajustarle alguna enfermedad, ponerle algún medicamento, estos pacientes muy pronto hacen complicaciones. Entonces, creo que la estancia hospitalaria también impacta mucho el sistema de salud porque impacta directamente sobre el prestador, o sea, sobre la IPS, sobre el hospital o clínica que tiene el paciente. Y como es la segunda causa de muerte en Estados Unidos, yo no sé aquí en Colombia cómo estaremos al respecto. Creo que es un indicador fácil de medir sobre el cual el grupo de medicina interna de cada hospital tiene un impacto decisivo. Entonces, en la medida que uno tenga tiempo, como usted lo dijo, en la medida en que haya buen servicio médico, como ya lo han mencionado en algunas de las intervenciones en el chat, y en la medida en que sepamos que dejar a un paciente hospitalizado para un estudio puede significar mayores exámenes,
por otros colegas, mayores estancias para la IPS, para el prestador, y mayor riesgo para el paciente porque se muere más al estar hospitalizado, al estar más tiempo hospitalizado, su mortalidad puede ser más alta. Nos puede ayudar a dilucidar que un objetivo fundamental de las cosas que hacemos sin razón, es prolongar una estancia hospitalaria. Quería solamente añadir eso y muchas gracias. Gracias, profe. Sí, profe Santiago. Buenos días. Buenos días, profe. Me adhiero pues a las felicitaciones, Alejandro. Siempre pues has sido muy curioso desde muy joven en tu formación pues de este tipo de temas. Solo una estrategia educativa didáctica tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado que creo que ayuda y que yo la utilizo, porque tomar decisiones de óptima calidad o de alto valor, pues no es solo los costos, pero uno necesita tener información de los costos, ¿cierto? Pues uno tiene que tener un piso. Entonces, es recomendarle a los profes y a los residentes que hagan el ejercicio al menos una vez por semana, de en uno de sus pacientes, compararlo, lo que estamos prescribiendo desde lo farmacológico con el termómetro de precios. El termómetro de precios es una estrategia que se viene desde el gobierno de Santos, y en esa estrategia, pues ahí está el costo de cada uno de los medicamentos y ahí podemos hacernos conscientes de que, por ejemplo, no todos los ARA son lo mismo, ¿cierto? Hay unos que pueden valer 10 o 20 veces más con respecto a otras opciones que también están en el PBS. Entonces, cuando uno hace esa conciencia, una cosa muy práctica, muy de lo didáctico, pues puede también irse ayudando de que tiene opciones dentro de un abanico muy amplio que tiene nuestro sistema de salud, que terminan generando mayor valor porque tienen menos costo. Entonces era pues como solo dar esa perlita de cómo poner esto en la práctica docente. Muchas gracias, profe. Profe Fabián. ¿Aló? ¿Qué más, profe? Hola Alejo, gracias hermano. Muy buen trabajo, Alejo, felicitaciones. Yo quería comentar dos cositas. Bueno, antes alguien había preguntado por recursos en línea con respecto a lo de razones de probabilidad y diagnóstico. Ahí compartí un link del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford que tiene muchas cosas para calcular NNT, hay varias cosas ahí que pueden ser de utilidad. Y dos cosas me parece importante resaltar acá, Alejo y compañeros. Uno es el raciocinio. A ver, la campaña, como muy bien lo presentó Alejo, partió a partir de aspectos de costos para centrarse en lo que pudiéramos llamar medicina innecesaria o medicina inadecuada. Y yo creo que un primer concepto importante en estas cosas de medicina que hacemos mal, entre comillas, es separar las conductas médicas inapropiadas en términos de diagnóstico de lo que son las conductas médicas inapropiadas en términos terapéuticos. Porque yo creo que el raciocinio que hacemos como médicos es muy distinto en los dos casos, las razones, las expectativas, el papel del paciente. Es decir, una prueba innecesaria generalmente tiene un sentido distinto de lo que es un tratamiento innecesario, un sentido muy amplio, diferente en muchos contextos. Entonces creo que lo primero que tenemos que diferenciar es lo que hacemos bien o mal en diagnóstico de lo que hacemos bien o mal en terapéutica, porque yo siento que tienen aproximaciones diferentes. Y el otro mensaje importante es el relacionado con la campaña per se. A ver, ahí está muy bien estudiado en el mundo médico, que tenemos una brecha inmensa entre lo que es el conocimiento o la evidencia científica o lo que se sabe con respecto a la práctica médica y lo que realmente hacemos los médicos. La brecha del conocimiento, la brecha de la práctica es un fenómeno muy complejo en el cual hay muchas cosas metidas en el medio y hay centros específicos dedicados únicamente a estudiar, entender y a proponer cosas con respecto a eso que se llama transición del conocimiento. Entonces,
esa brecha entre lo que se sabe por investigación y lo que se aplica es muy grande, y esa brecha ocurre en los dos lados, o mejor, ocurre en dos direcciones. No hacemos lo que deberíamos hacer por los pacientes, o hacemos de más lo que no deberíamos hacer. También lo mostró muy bien Alejo ahí. Hacemos mucho sin necesidad y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. El problema es cómo vencer esa brecha, y ahí es donde tenemos dificultades con el concepto de la medicina basada en la evidencia y todos sus parientes, porque es que en general no es vendible, o no somos capaces de mostrar, de llegar con suficiente impacto a ninguna de las dos cosas, a decirle a la gente hagan esto o a decirles no lo hagan. Siempre hay dificultades en que por diversas circunstancias los médicos hagan las cosas que la evidencia o las guías dicen que deben hacer, y hay una dificultad igual o mayor en que los médicos dejen de hacer las cosas que las guías o la evidencia les dicen que no hagan. Entonces, ahí en ese punto en particular, yo siento que estas recomendaciones... ¿Aló? Profe, se le sigue escuchando, aunque un poquito más pasito, pero se le sigue Estoy escuchando. hablando mucha carreta. Bueno, en resumen, creo que estas recomendaciones tan, digamos, yo no sé si la palabra sea correcta, pero radical, decir, hagan o no hagan, generalmente tiene la limitación de que son menos aceptadas por la gente. Se vende menos decirles, pónganle tales pepas a sus pacientes o no pidan tal cosa, que si vamos mejor hacia el raciocinio o vamos hacia la práctica un poquito más pedagógica de que, mire, lo que estaba mostrando ahí, en general, si un paciente no tiene síntomas de tipo cardiovascular, pues no pida rutina, duplex carotidio, pero si usted le oye un soplo, quiere saber si hay. Es decir, mi punto es que estas cosas, cuando son tan categóricas, si haga o no haga, siento que es más difícil que realmente sea capaz de llevar a la gente a la práctica, y mucho más en un medio como el nuestro, en el cual la esencia es la pedagógica con la práctica, con la enseñanza en los estudiantes de periodo de posgrado. Listo, muchas gracias, hermano, y felicitaciones. Profe, muchas gracias. Y con respecto a la duda que tenían de los LR, signos y síntomas y pruebas diagnósticas, pues en examen físico hay unos libros muy buenos, pues, que hablan como del uso racional, pues, del examen físico y del rendimiento diagnóstico del examen físico. Entonces lo exponen diferentes escenarios y exponen, pues, cuáles son los LRs individuales de cada signo o síntoma. Es un ejercicio muy bacano, pues, en semiología. Y en ayudas diagnósticas, pues creo que los estudios primarios de las ayudas diagnósticas específicas dan esa idea, pues dan esos datos. Entonces uno siempre tiene que estar como revisando los estudios primarios, pues, para identificar esos rendimientos diagnósticos.